Hola a todos, soy Carlos PC y tal y como os dije en el vídeo anterior de introducción al proyecto Hackintosh, esta va a ser la segunda parte en la que hablaremos tanto de los componentes que yo he escogido para montar esta máquina, como brevemente, muy brevemente, el proceso de instalación de todo el sistema, de los dos sistemas operativos en equipo, vaya. Y digo brevemente porque básicamente esto no es una guía, no podéis tomarlo como tal, básicamente porque hay muchísimos componentes en el mercado, hay muchísimas maneras de hacer este tipo de sistemas y yo no soy especialmente el más indicado para hacer una guía, ni soy el más experto. Por lo tanto, os recomiendo ir a donde fui yo, hackintosh.com, que es una página web que lleva muchísimos años funcionando, en la que te cuentan cómo hacer un Hackintosh con las últimas versiones tanto de Mac OS X como de Windows, con los componentes que se venden hoy en día, y las listas recomendadas de componentes que se saben que funcionan. Así que, bueno, iros a buscar esa página web si queréis información más detallada. En lo que viene a ser la lista de componentes como tal, y como ya dije en su momento, uno de los motivos por los que yo quería este ordenador era para jugar videojuegos en PC, que no lo he hecho nunca de manera muy seria y la verdad es que tenía ganas de probarlo un poco. Por lo tanto, bastantes o una buena cantidad de los componentes que hay aquí están orientados a ese uso, como por ejemplo podríamos destacar principalmente la GTX 970 de Gigabyte, que es una tarjeta gráfica con un poco de polémica últimamente, con los 3,5 GB de memoria en lugar de 4 que han anunciado. Si queréis más información en internet hay mogollón, en este momento no vamos a entrar en el tema, pero como resumen podríamos decir que sigue siendo una tarjeta gráfica muy poderosa, que la gente de Nvidia cometió un error interno o como fuere que lo cometieron, anunciando 4 GB cuando en realidad son 3,5 y otros 512 megas más lentos, pero que aún así sigue siendo una buena compra, o al menos eso es lo que opino a día de hoy, y como debería de constar en acta, sin haber utilizado el ordenador lo suficiente todavía, pero en principio yo sigo pensando que es una buena adquisición. Quizás como punto a destacar y que alguno podría chocarle un poco es encontrarse un i7 4790 y el Cooler Master Xeon 120M, es decir, el procesador que no es overclock, no es la versión 4790K, y una refrigeración líquida de procesador. Esta combinación ha habido algunas personas que me han dicho que no es muy necesaria, pero bueno, no deja de ser cierto que tener una refrigeración más potente o más capaz en un procesador le va a aumentar su vida útil, así que en el fondo tampoco pierdo nada utilizándolo de esta manera. Y también podría llamar la atención el hecho de contar con un único SSD de 512 GB. No hay ningún otro disco duro en este equipo, porque para el uso que le quiero dar no voy a necesitar mucho más, creo yo. Ahora mismo Mac OS X cuenta con unos 114 GB de disco duro particionado, lo cual es demasiado. Seguramente le cambie un poco el tamaño para ahorrar espacio, y Windows se ha llevado el resto porque es el que va a llevar básicamente los videojuegos, que ocupan más espacio, y yo sigo pensando que con el espacio que tengo voy a tener suficiente, y en el fondo es que seguramente los vídeos que vaya grabando y subiendo a YouTube no los guarde, porque en el fondo, si lo piensa uno fríamente, no tiene gran utilidad, aparte de quizás poder hacer algún montaje de vez en cuando. No es necesario realmente. También quiero destacar que algunas de estas cosas me las habéis recomendado vosotros y gente por Twitter para informarme un poco mejor. Por ejemplo, la fuente de alimentación de 600 vatios es suficiente para alimentar este equipo, aunque yo en principio me lancé más arriba. Y la caja, la Thermaltake Urban S31, una caja que la verdad es que está bastante bien. Si os soy sincero, para mí no deja de ser una caja, es decir, 4 paredes donde caben cosas dentro. No creo que tenga más que decir al respecto. Tiene un buen sistema de ventilación con ventilador delantero de serie. Al ponerle la Cooler Master Xeon 120M del procesador, el otro ventilador que viene de serie en la caja va en el techo, por lo tanto hay flujo de aire desde delante hacia atrás y hacia arriba, que está muy bien, y cuenta con alguna cosa interesante que no sabía, como una unidad SATA para conectar discos duros desde arriba, que bueno, la verdad es que puede ser útil, por ejemplo, para hacer rescates de datos de discos duros, que alguna vez lo he tenido que hacer, y con esto es bastante cómodo seguramente. Pero bueno, es una caja. Tampoco tiene más. No tiene ventana, por ejemplo, que me parece absurdo, pero es una caja. Si queréis más información sobre los componentes, por supuesto tenéis Google para buscar al respecto un poco de todo, incluyendo por ejemplo precios. Podéis ir a Google perfectamente. A mí concretamente me costó 1.495 euros.
concretamente en ese momento en el que yo lo he comprado, porque los precios van variando, depende de dónde los compres, así que lo podéis mirar por vosotros mismos. Y hablando brevemente del proceso de instalación, quería destacar como mínimo un par de cosas. La primera es que este equipo, como habéis visto, cuenta con un i7 4790, lo cual lo hace más sencillo, porque puedes utilizar OS X directamente sin problemas, pero existen maneras de instalar este sistema operativo en procesadores AMD. Yo no me quise meter en ese berenjenal, no me apetecía mucho, pero que sepáis que existe la oportunidad también y de esa manera en principio podríais ahorrar algo de dinero. Para hacer el montaje básicamente lo que yo hice, y es una cosa bastante cómoda, es utilizar dos pendrives, macOS X y Windows. Es importante tener los dos pendrives con cada sistema operativo para arrancar porque vais a necesitar pasar de uno a otro unas cuantas veces. Concretamente el primer paso es utilizar el pendrive de Macintosh en el ordenador para arrancar desde el pendrive el sistema operativo. Antes de ello hay que toquetear un poco la BIOS o la UEFI de la placa base, es decir, los parámetros de arranque, las opciones de arranque que tiene la placa base. Depende de qué placa base tengas, habrá que hacer unas cosas u otras. Desde ahí instalas macOS X y puedes arrancarlo prácticamente por primera vez para terminar de configurar un par de cosas. Cuando está instalado y has hecho las divisiones correctas del disco duro, en mi caso por ejemplo, una parte para Macintosh y otra parte para Windows, puedes coger el pendrive con Windows e instalar Windows, que en principio no vas a tener problemas porque es un Windows normal y corriente. Os recomiendo para hacer el pendrive de Windows las herramientas de Microsoft. Hay una herramienta que se llama Downloader USB o algo así. Os lo recomiendo, que es gratuito y funciona muy bien. Y cuando habéis terminado de arrancar desde Windows, tenéis que volver a utilizar el pendrive de macOS X porque en ese momento de instalar Windows no se puede arrancar macOS X todavía. Hay que volver a instalar el pendrive, utilizar otra herramienta distinta para conseguir arrancar desde macOS X. No lo he comentado, pero en mi caso fueron las herramientas Unibist, que es una aplicación que te permite transformar la instalación de Macintosh en un pendrive ejecutable. Y muy interesante, que a mí me ha gustado mucho, es que esta herramienta necesita una copia original de Macintosh, ¿de acuerdo? No puedes utilizar una copia pirata. Te obliga a utilizar la copia original de iTunes, la copia original que compras en la App Store de Mac, lo cual a mí me parece muy correcto. No lo he dicho, pero para hacer un Hackintosh necesitas un ordenador corriendo Mac y un ordenador corriendo Windows para hacer los pendrives ejecutables. Y también necesitas Multibist, está Unibist y Multibist, que es para instalar algunas cosas básicas del ordenador, para detectar drivers y cosas de estas, y también para hacer el sistema de arranque dual, que si no, no puedes arrancar nunca desde Mac, y entonces no tendría sentido esto. Por lo demás no tiene mucho más misterio todo esto, al final no deja de ser un ordenador normal, es decir, que tienes que montar los componentes a mano, como lo harías en un ordenador cualquiera. Y el tema de la instalación, sobre todo, es muy importante tener en cuenta los detalles concretos de tu equipo y a veces trastear un poco con las opciones de instalación y las opciones de la placa base para dar con la clave de lo que necesitas. Por ejemplo, una cosa que me ha pasado a mí con la 970 de Nvidia, la gráfica, es que para instalar Macintosh la primera vez no tendría que estar insertada en la placa base porque si no, no arranca el sistema, y la verdad es que yo hasta que di con ello me di cabezazos con las paredes un poquito. Pero bueno, son cosas que uno se da cuenta cuando ha fallado en ellas, básicamente. En fin, en principio eso es todo por este vídeo. Ya os comenté que no quería entrar en detalles muy específicos de instalación ni nada parecido, porque en el fondo cada equipo es un mundo y las instrucciones que yo os doy aquí no son válidas para todo el mundo. Pero bueno, yo creo que como información puede resultarle interesante a más de uno, sobre todo hackintosh.com es la página que deberíais de buscar si tenéis interés en un equipo de estos, incluyendo la posibilidad de instalar Macintosh en portátiles. Existen portátiles que en principio son bastante compatibles, los hay que puedes trucar un poquito el tema para instalar Macintosh de la misma manera que he hecho yo aquí. Y eso quizás os interese a alguno. Iros a hackintosh.com, está todo en inglés, pero quizás encontréis información interesante. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Decidme en comentarios cualquier cosa que se os ocurra. Por ejemplo, si os apetece comentarme algo al respecto de las piezas que yo he escogido, si bien o si mal, lo que sea. En principio no voy a cambiar ninguna, pero la información es bienvenida. Y nos esperemos en el próximo vídeo final de esta saga, en la que hablaré un poco de qué me parece a mí la experiencia de utilizar un Hackintosh diariamente y qué tal se desenvuelve macOS X en un ordenador que no es oficial de Apple. Un saludo y hasta luego.